Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, sí. Buenas noches, sí se escucha. Hola, sí, se escucha. Listo, buenas noches para todos. Bienvenidos nuevamente a una charla más en el grupo de interés en medicina y urgencias de la San Martín. El día de hoy tenemos el placer de presentarles a Santiago. Él es médico general de la Universidad Cooperativa de Colombia y el día de hoy él nos va a presentar un tema muy importante. Esperen un momentico que no me quiere pasar las diapositivas. Ahora sí. Las 5H en parada cardíaca. Así que Santiago, muchísimas gracias y puedes comenzar. Bueno, muchas gracias, buenas noches a todos. Como lo decían, mi nombre es Santiago Martínez, soy médico general de la Universidad Cooperativa de Colombia y en este momento soy médico de urgencias y médico apoyo del servicio de ortopedia en el Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Creo que pues saben por ahí la lista, ya conozco a algunos de los muchachos, entonces nada, primero pues muchas gracias por asistir, gracias también pues, al grupo de urgencias de la Universidad San Martín y a las niñas pues, que me hicieron pues, como la invitación para ser parte de esto. Bueno, la idea de esta charla como tal es hacer un enfoque un poco general y de el manejo en un servicio de urgencias cuando estemos frente a un paciente en parada cardíaca, cuando empecemos a, digamos, a identificar las 5H o las 5T, ¿cierto? Entonces vamos a hablar pues como tal de lo que es una parada cardíaca y qué significa las 5H, una breve introducción. Quise poner este tercer punto como equipo de distribución, me parece muy importante, no solamente en el abordaje de 5H o 5T, sino en una reanimación en general, pues algo corto. Vamos a hablar pues como tal ya de las 5H y por último pues conclusión, una bibliografía que les pongo pues ahí y al final pues damos como un espacio para dudas o preguntas, ¿listo? Entonces nada, empecemos. En principio quería pues como mostrarles este cuadrito para recordar un poco cuáles son las 5H y las 5T, ¿cierto? Sabemos que son como los, las causas reversibles de una parada cardíaca y es lo que vamos a estar evaluando constantemente mientras estamos reanimando un paciente, ¿cierto? Las 5T, tóxicos, taponamiento cardíaco, neumotoras, atención, trombosis coronaria y tromboembolismo pulmonar. Creo que pues los conocen o ya, no sé si ya tuvieron la charla o la tendrán luego. Y las que vamos a abordar hoy, que es hipovolemia, hipoxia, hidrogeniones o acidosis, hipercalemia o hiperpotasemia y por último la hipotermia. Bueno, entonces, la 5H en la parada cardíaca o en un paro cerebrocardiorrespiratorio, cardiorrespiratorio, como lo llamen ustedes, nos habla de las 5 causas, los 5 causas reversibles que podemos identificar en estos pacientes, ¿cierto? Y recordemos pues que como tal, la parada cardíaca en general es un cese súbito de la actividad mecánica e incluso de la actividad eléctrica activa en el corazón, ¿listo? Y estas 5H, cuando estamos abordando un paciente con parada cardíaca, vamos a tenerlas en cuenta para saber cómo vamos a ir sacando el paciente de esa parada cardíaca, abordando estas, digamos, la H que hayamos identificado o la T que hayamos identificado, para lograr un retorno a la circulación espontánea. Bueno, esto me parece muy importante. Idealmente hay que identificar de forma rápida, sistemática y simultánea las causas reversibles mientras estamos haciendo la reanimación o el soporte vital avanzado que nos habla, por ejemplo, la AJA, ¿cierto? Y corregir a tiempo o corregir oportunamente estas causas reversibles nos va a llevar a que el paciente tenga un retorno a la circulación espontánea de forma adecuada y de forma rápida. Y con esto, digamos como que logremos una alta supervivencia, ¿cierto? Tengamos en cuenta que en el ámbito intrahospitalario, aproximadamente el 25% de los pacientes que están en una reanimación cardiopulmonar van a sobrevivir, ¿cierto? Entonces, digamos, es una cifra un poco baja porque piensa uno, bueno, 1 de 4 pacientes solamente va a vivir. Sí, lastimosamente los pacientes en parada cardíaca a veces llegan al servicio de urgencias cuando ya ha pasado mucho tiempo, ¿cierto? Importante en este caso, identificar la causa reversible, iniciar el manejo y el tratamiento inmediato cuando yo identifico la causa del paro, optimizar la supervivencia, como les digo, es lo ideal, pero pues a veces se hace muy complejo y sobre todo pues, digamos, en servicios de urgencias
en hospitales donde no contamos pues como con muchos recursos. Y muy importante, cada 2 minutos no voy a evaluar solamente el ritmo del paciente, si es desfibrilable, si no es desfibrilable, sino que voy a ir, digamos, evaluando estas causas reversibles, ¿cierto? Muchas veces se me van a juntar causas, digamos, va a tener hidrogeniones con hipoxia o algo así, entonces irlas evaluando para poderlas abordar de mejor manera. Bueno, les quería compartir, pues yo creo que este lo conocemos todos, la AJA en la guía del 2025 no cambió mucho, pues no cambió en realidad el algoritmo, este es el algoritmo normal pues de una reanimación cardiopulmonar, si el ritmo es desfibrilable o no desfibrilable, pues no voy a entrar, digamos, como a profundizar en ellos, solamente pues lo quería como recordar en la charla, ponérselo después ahí en la presentación. Bueno, lo que les hablaba sobre el equipo y la distribución. Yo sé que muchos colegas estarán de acuerdo en que para mí un equipo organizado y un equipo controlado o una reanimación controlada tiene, con eso vamos a tener un mayor éxito en la reanimación. Me explico. No es lo mismo yo tener 20 personas en una sala de reanimación a tener 5 o 6 personas coordinadas y que tengan un líder que nos esté direccionando de buena manera y que este equipo tenga como bien claras cuáles son sus funciones, ¿cierto? Entonces, con respecto al equipo, que aparte de que sea organizado, coordinado y con esos roles definidos, como les acabo de mencionar, que tengamos una calidad adecuada de las compresiones. Recordemos pues que dicen como de 100 a 120 por minuto, que de tantos centímetros de profundidad, o sea, que tengamos como claras cuáles son las compresiones, cómo son las compresiones adecuadas, ¿cierto? La rapidez en la desfibrilación, muy importante. Administración oportuna de medicamentos. Esto también es muy importante, contar con un personal de enfermería entrenado y que sea de nuestra confianza. No les dé pena ni sientan como que embarra sacar a cierta persona. No, si vos no te sentís cómodo con una persona del equipo, lo sacas y llamas a otra persona, pero o sea, que tengas como un equipo coordinado, ¿cierto? Igual, todos tenemos que aprender a estar preparados, pero pues se puede manejar así. Identificar temprano la causa reversible, sea una H o una T o sean varias. Reducción de errores, muy importante, por eso el equipo debe estar tranquilo, el ámbito debe ser un ámbito tranquilo, aunque estamos en un momento de mucho estrés, que incluso desde el líder, que es la cabeza del equipo, se vea la calma en la reanimación, ¿cierto? Y al yo tener o al yo garantizar que mi equipo está tranquilo, pues vamos a dar una mayor probabilidad de reanimación, de retorno a la circulación espontánea, perdón. Bueno, con respecto al equipo de la distribución, lo que les acabo de comentar, esta es una gráfica muy buena que nos presenta la AJA, sobre pues cómo está la ubicación del líder, la ubicación de pues, la vía aérea, compresor, digamos la desfibrilación y todo eso. Como ven, no necesito más de 6, 7 personas, ¿cierto? Entonces, bueno, está bien. O sea, pues lo podemos continuar, es como les quería mostrar esta imagen también que nos presenta la guía como tal en la... Bueno, ahora pues hablando como tal de las H's, en primer lugar vamos a hablar de la hipoxia, ¿cierto? La hipoxia, digamos, es una disminución de la oxigenación a nivel tisular y de los tejidos. Las causas principales de una hipoxia son muchas, pero podemos encontrar obstrucción de la vía aérea, un paciente con broncoaspiración, insuficiencia respiratoria, edema pulmonar, pacientes con la exacerbación de EPOC, pacientes con asma, neumonías severas e incluso depresiones respiratorias por muchas otras causas. Entonces aquí es donde yo les decía que podríamos estar mezclando causas reversibles. Digamos, yo puedo tener una depresión respiratoria por el abuso o digamos, la sobredosis de un tóxico, no sé, por ejemplo, un opioide o algo así, voy a tener como 2 causas que puedo revertir, ¿cierto? Si continuamos por lo entonces, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar un paciente que nos va a llegar, obviamente con disnea, con una dificultad respiratoria marcada o incluso en una apnea, ¿cierto? Que no tengamos ningún estímulo respiratorio en él. Pacientes con cianosis, muy importante valorar la cianosis distal, la cianosis peribucal, listo, muy importante pues en ellos, y pacientes con una saturación menor a 90%. Incluso tengamos en cuenta que pacientes, no sé, tipo pacientes con un antecedente de EPOC, vamos a poder tolerar
saturaciones de entre 88 y 94%. Entonces, si tengo un paciente con EPOC que me esté saturando ya por debajo del 98, puede estar considerándolo con una hipoxia, ¿cierto? Pacientes con respiración agónica, pues muchos pacientes nos van a llegar hacia un servicio de urgencias y claramente una alteración del estado de conciencia. Bueno, con respecto al abordaje, digamos que en reanimación, el abordaje de un paciente no es como en trauma, que es A, B, C, D, X, ¿cierto? En reanimación, lo principal son las compresiones, por eso el abordaje en reanimación es CABD, ¿cierto? Ya cuando vamos a estar en la vía aérea, lo que vamos a intentar es primero permeabilizar la vía aérea, mirar que tengamos pues como una buena ventilación y que pues ya logremos ayudar al paciente. Primero con el sistema de bolsa, válvula, máscara, ¿cierto? Lo que se llama coloquialmente el AMBU. Tener a mano siempre el equipo de aspiración. Yo cuando estoy en reanimación, digamos que lo primero que se solicita, que deberíamos solicitar, incluso el personal de enfermería ya lo tiene que pues como estipulado, es conectar el equipo de aspiración, tenerlo funcionando para evitar pues como alguna broncoaspiración o poder tener mejor visual de la vía aérea cuando vayamos a realizar una intubación. Ya pues llegado el caso, intubar el paciente y en la medida de lo posible tener un capnógrafo. Como les digo, muchas veces hay muchos servicios que no cuentan con la capnografía, no cuentan con muchos insumos, pero pues si es posible, perfecto contar con eso. Y bueno, ¿cómo manejar un paciente con hipoxia? Como lo vemos ahí, digamos que la base como tal del manejo de un paciente con hipoxia va a ser el oxígeno, ¿cierto? Intentar pues lograr una FiO2 del 100% con una intubación o con una máscara de no reinhalación o con otras ayudas invasivas. Si no soy capaz de intubar, o con una máscara laríngea y etcétera, ¿cierto? En todos los manejos de las H van a ver que puse la adrenalina, pues que obviamente saben que la adrenalina está en el algoritmo pues, de reanimación, entonces pues lo vamos a utilizar cada 3 a 5 minutos. Interrogado, nebulizaciones, PUF, incluso pues algunos medicamentos. ¿Por qué interrogado? Porque bueno, eso va a depender de la causa que yo considere de la hipoxia del paciente, ¿cierto? Entonces, sea una neumonía, sea el asma, sea una exacerbación de TOC, mirar qué otros medicamentos, de acuerdo a su patología, voy a necesitar. Bueno, la segunda H que les quiero pues que les voy a mostrar aquí a continuación es hipovolemia. La hipovolemia no solamente nos va a hablar de pérdidas sanguíneas, ¿cierto? Digamos que podemos tener otras pérdidas, pero esta es la principal, ¿cierto? Pérdidas sanguíneas. Muy importante en el abordaje de ellos, identificar qué causas son. Las más comunes es hemorragia aguda, no sé, pacientes politraumatizados, heridas por armas de fuego, heridas por armas cortopunzantes, ¿cierto? Sangrados digestivos, pacientes, digamos, con una hemorragia del tracto digestivo superior, listo. Lo que les mencionaba, no solamente son pérdidas sanguíneas, puedo tener un paciente con vómito, con una diarrea severa, que me van a llevar a un estado de hipovolemia, y pacientes ya con quemaduras, sepsis o deshidratación, listo. Con respecto a la clínica, muy importante identificar si es un sangrado activo, ¿cierto? Digamos, si es en extremidades, mirar si llegado el caso, ya no es tan recomendable, pero llegado el caso, un torniquete hasta que se pueda hacer el control de daños, o si yo identifico que de pronto es un sangrado digestivo, un sangrado de trauma, no sé, trauma de abdomen cerrado, trauma de tórax cerrado, mirar cómo se logra abordar, ¿cierto? Esto ahora va a ser muy importante lo que les voy a mencionar con respecto a la hipotensión y la taquicardia. Esto lo voy a relacionar con el índice de shock. Ya más adelante se lo voy a mostrar en el manejo, pero siempre debemos tener en cuenta un índice de shock en un paciente con hipovolemia para yo saber cómo voy sí, pues, valga la redundancia, a manejar farmacológicamente o con hemoderivados mi paciente. Voy a encontrar también un paciente con piel fría, oliguria, alteración del sensorio, llenado capilar muy prolongado, entonces, bueno, tengo que tener en cuenta toda esta parte clínica. Con respecto al abordaje, vamos a identificar como tal cuál es la fuente de la pérdida, ¿cierto? Como les digo, si es una extremidad, si es una herida penetrante o algo de exposición, o si en realidad tengo un trauma cerrado, sea tórax, sea abdomen, listo. ¿Qué se va a hacer? Voy a intentar controlar el sangrado. Siempre lo va a solicitar al personal de enfermería, aunque como les digo, muchos ya están pues como muy entrenados y llegan de una pues a su manejo con respecto a los dos accesos venosos de gran calibre.
tener una monitorización continua del paciente y mirar cómo está la diuresis o el gasto urinario de este paciente. En esta diapositiva que continúa, se las quise poner porque muchos, digamos, como que no tenemos conocimiento de eso. Es muy importante conocer el calibre de un acceso venoso, ¿cierto? No es lo mismo yo pedir a una enfermera o yo mismo canalizar a un paciente con un catéter en un contexto de hipovolemia o trauma o lo que sea. No es lo mismo un acceso venoso con un catéter 20-22 a un acceso venoso con un calibre 16-18, ¿cierto? Como ven ahí a la izquierda, digamos que cada calibre puede estar, digamos, como relacionado a cierto ambiente clínico. Muy importante conocerlo porque esto pues, nos ayuda como a agilizar un poco el abordaje. Obviamente no siempre voy a tener la posibilidad de contar con un acceso venoso con un calibre, digamos, grueso, por decirlo así, porque, digamos, los pacientes no siempre van a tener una buena vena para canalizar, ¿cierto? Entonces, tenerlo en cuenta, listo. Bueno, con respecto al índice de shock, digamos que pues espero que también sea algo ya conocido por ustedes. El índice de shock es cuando yo voy a relacionar la frecuencia cardíaca dividido sobre la presión arterial sistólica, ¿cierto? Si yo en esta división, en esta diferencia, tengo un valor entre 0.5 y 0.7, es un índice de shock normal, voy a vigilar al paciente, no voy a reponer, o a menos un goteíto de líquidos endovenosos de sostenimiento, por decirlo de alguna manera. Si tengo un índice de shock entre 0.7 y 0.9, voy a interpretar como un índice de shock leve, lo voy a manejar netamente con cristaloides, ya les voy a mostrar cómo. Si es moderado entre 1 y 1.3, va a mezclar ya líquidos endovenosos y sangre. Y si tengo un índice de choque mayor a 1.3, ya tengo una interpretación de un índice de choque severo, allí sí tengo que hacer una transfusión masiva. Le repito, yo sé que en muchas instituciones no contamos con un paquete de transfusión masivo, a duras penas ya nos contamos con glóbulos rojos, entonces, bueno, hay que mirar cómo manejarlo, siempre con un paciente con hipovolemia por pérdidas sanguíneas con trauma, recordar pues el manejo con ácido tranexámico, dejarle la infusión, para que, digamos, disminuyamos el avance de la pérdida sanguínea del paciente y podamos hacer un mejor manejo o en su necesidad, lograr hacer una remisión o un traslado emergente de forma oportuna. Bueno, con respecto al manejo, los cristaloides, se solicita al menos de 1 a 2 litros intravenosos pues en bolo. Incluso, pues, no necesariamente te puedes ir al litro o 2 litros, sino que puedes hacer el cálculo, 20 centímetros cúbicos o 20 mililitros por kilo en bolo y luego, pues, como ir mirando una infusión, ¿cierto? Con respecto a los hemoderivados, los glóbulos rojos de 1 a 2 unidades y obviamente, pues, si estoy ya en un índice de shock severo, pues, quisiera tener plasma fresco, quisiera tener plaquetas, no en todas partes lo tenemos, entonces mirar cómo hacia dónde nos va direccionando el paciente. Bueno, con respecto a los hidrogeniones, esto me lleva como tal a una acidosis, ¿cierto? Los hidrogeniones me refiere a acidosis, por lo cual tengo un pH bajo en mis gases arteriales o mi gasometría, no necesariamente tienen que ser los arteriales, ¿cierto? Cuando aumentan estos hidrogeniones, voy a tener varias causas. Por eso, aquí me parece muy chévere entender un poco el manejo de esta H, porque no netamente le vamos a manejar a ella, ¿cierto? Entonces, ¿qué me va a causar una acidosis? O, pues, en los pacientes en parada cardíaca. Un paro prolongado, un paciente con hipoxia me va a llevar a acidosis, una sepsis me va a llevar el paciente a una acidosis, la insuficiencia renal me va a llevar a una acidosis, la cetoacidosis diabética, igual por su nombre, me va a llevar a una acidosis y el shock prolongado o el paro prolongado también me va a llevar a una acidosis. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar en estos pacientes? Bueno, en estos pacientes me voy a encontrar con un pH, obviamente cuando yo estoy por debajo de 7.35 es que estoy en acidosis, pero cuando tengo una acidosis muy marcada, el paciente va a estar por debajo del 7.2. Va a encontrar un lactato elevado, va a encontrar un paciente con respiraciones de Kussmaul y va a encontrar un paciente hipotenso. ¿Listo? Entonces, estos pacientes, digamos que son muy discientes o me van mostrando mucho la parte de hidrogeniones en su dirección del cuadro, ¿sí?
pero tengo que estar mirando muy fijamente las otras causas porque los hidrogeniones realmente casi nunca viene solito, ¿listo? Entonces, el abordaje es, voy a mejorar en este paciente la ventilación, corregir la hipoxia, optimizar en ellos la perfusión, digamos, en caso tal de ser necesario, iniciar manejo con vasopresores o algo así, y estar vigilando la gasometría a ver cómo está, digamos, cambiando, no solamente el pH, sino el bicarbonato y todo esto, ¿listo? Entonces, el manejo, digamos que la acidosis, cuando ya está en un punto, digamos, severo o grave, indican que el manejo es con pues, de bicarbonato, 1.000 equivalente por kilo, ¿cierto? Pero realmente en la parada cardíaca, en una reanimación, no es de uso rutinario. Sin embargo, yo he visto algunos profes especialistas que de entrada solicitan 6 o 7 ampollas de bicarbonato y siguen la reanimación, ¿cierto? Ese es de cada quien, digamos que esa dosis de bicarbonato no te va a matar el paciente, pero sí te puede ayudar, pero como dice la frase que puse ahí, la idea no es tratar el número del paciente, o sea, no tratar lo que me estoy encontrando en la gasometría, sino primero intentar corregir lo que me puede llevar un paciente a una acidosis, ¿cierto? Entonces, intentar corregir la hipoxia, intentar corregir la hipoperfusión, el shock, la sepsis y la falla cardíaca u otra, pues, otra clínica que me esté presentando el paciente, ¿listo? Bueno, seguimos con la hipohiperpotasemia o hipohipercalemia, como lo quieran llamar. Las causas son variables entre cada una. Una hipercalemia generalmente es por una falla renal, un paciente con acidosis o un paciente con rhabdomiolisis, ¿cierto? Y la hipocalemia, pacientes con pérdidas como vómito. Digamos que con estas patologías, digamos, iones de potasio al torrente sanguíneo, mientras que con las pérdidas yo estoy eliminando potasio, pero no estoy, digamos, como reponiendo de buena manera. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en los pacientes? Clínicamente hay muchos signos, muchos síntomas, pero pues digamos como para mencionar algunos, en hipocalemia el paciente va a estar con fatiga, con calambres, ¿cierto? Parálisis facial en casos muy severos, pero muy importante el electrocardiograma. Bueno, entonces, cuando tengo en la hipocalemia, el paciente va a estar con extrasístoles, va a encontrarme ondas T aplanadas, va a encontrar depresión del ST, una onda U, perdón, prominente, que es el hallazgo más clásico, y el QT aparentemente prolongado, pero eso se prolonga por la onda U, ¿listo? Entonces, digamos que el electrocardiograma es muy importante. Igual en la hipercalemia, que es la que sigue, vamos a encontrar también en él, aparte, pues, debilidad muscular, sensación de pesadez, parestesias, hiporreflexia, va a encontrar un paciente con un electrocardiograma, con un QRS ancho, la onda P se pierde, el PR está prolongado y muy importante en la hipercalemia, muchachos, las ondas T picudas, ¿listo? Entonces, bueno, tener muy en cuenta, siempre, como le decían a uno en la universidad, un electrocardiograma no se le niega a nadie, siempre que tengan un paciente, digamos, bueno, ya el paciente acá está en paro, pero previa a que el paciente entre en paro, miren el electrocardiograma, que pues el paciente nos puede incluso avisar que va a entrar en paro, listo. El abordaje, como les digo, el electrocardiograma inmediato o simplemente pues la monitorización con un cardiógrafo pues constante y estar evaluando los electrolitos, listo, estar evaluando pues el ionograma, estar mandando el potasio, mirar si estoy corrigiendo, si no, y ya lo voy a manejar. Si tengo una hipercalemia, tengo muchas formas de sacar potasio, ¿cierto? Una de ellas el gluconato de calcio, la insulina, la dextrosa, o incluso hay profes que utilizan el salbutamol. Sí, eso también nos ayuda a sacar potasio, ¿cierto? Y ya cuando tengo una hipocalemia, simplemente es hacer la corrección. Entonces, se corrige de 10 a 20 mil equivalentes por hora, intravenoso. Recuerden hacer una buena dilución, hacer una buena preparación. Intenten que este potasio no se pase por, digamos, por accesos venosos muy periféricos, muy distales, porque, digamos, puede dar flebitis química, puede dar flebitis farmacológica. Entonces, como intentar que ojalá sea por un acceso de buen calibre y que esté bien diluido, no en 100 cc de solución salina, sino como en un volumen más alto, ¿listo? Bueno, por último, tenemos la hipotermia. Muchachos, la hipotermia pues se da principalmente por exposición ambiental, por inmersión,
por trauma o por sepsis. Digamos que la hipotermia, por ejemplo, yo que trabajo en Santa Fe de Antioquia, va a ser muy difícil encontrarme un paciente con hipotermia, ¿cierto? Pero pues un paciente que está con pérdidas sanguíneas por trauma o así, nos puede llegar pues a una hipotermia, ¿cierto? La clínica del paciente, voy a encontrarme paciente, perdón, bueno, con respecto a la clínica, van a encontrarme pacientes con bradicardia, piel pálida y fría, rigidez, hipoperfusión, van a haber con pacientes con necrosis de tejidos distales, va a haber pacientes con confusión y somnolencia, listo. Incluso esos pacientes pues llegan muy malucos y el manejo como tal con ellos. Siguiente diapositiva, por favor. La verdad con ellos es de inmediato, recalentamiento activo y líquidos tibios, listo. Van a ver incluso que por ahí hay imágenes muy bonitas donde se ven pacientes con líquidos tibios, líquidos calientes, no sé, en la zona axilar, en la zona inguinal, en los tobillos, listo. Y obviamente la manta térmica, re importante. El manejo, como les decía, pues en todos anexé la parte de la adrenalina, pues con eso como basado, dándole como continuidad, pues como al algoritmo del manejo del paciente con RCP. Los líquidos tibios, pero tibios, listo, no vayan a pasar los líquidos calientes. Digamos que hay instituciones donde estos líquidos los calientan en horno microondas y eso, pues no es lo ideal, pero pues digamos que si es lo que tenemos, pues intentar hacerlo de forma moderada. Hay instituciones que tienen calentadores donde simplemente mantienen los sueritos ahí a una temperatura estándar y cuando los necesitan, los extraen. Y muy importante, pacientes en hipotermia y pacientes con TEP son los pacientes que yo voy a hacer una reanimación prolongada, ¿listo? En ellos no voy a hacer una reanimación de 15 minutos, 20 minutos, no. Como el paciente está con hipoperfusión, con vasoconstricción, por la temperatura y todo eso, voy a dar una reanimación más prolongada para digamos, lograr un mejor éxito de retorno a la circulación espontánea en ellos, ¿listo? Bueno, muchachos, no, pues creo que era un poco corta la presentación. Aquí al final les dejo un cuadro como comparativo. Las chicas, si quieren, les pueden compartir la presentación, no tengo ningún problema. Hay de cada H, les dejo como una breve definición, las causas frecuentes, la clínica, el abordaje y pues el manejo tanto farmacológico como terapéutico. Muchachos, muy importante, en estos pacientes o sea, un paciente en parada cardíaca, todo tiene que ser rápido, pero tiene que ser de forma tranquila y forma ordenada y coordinada, ¿listo? No nos vamos a ir como caballos cocheros, no. Si ustedes como líderes de una reanimación no están, digamos, como conscientes o no están como tranquilos con el abordaje, ustedes fácilmente pueden decirle a otro compañero que lo releve en su rol de líder, ¿listo? Y ya, pues como conclusión. Ahí al final tengo, le pones la siguiente, por favor. Bueno, como les decía, identificar no solamente de forma rápida las 5H, sino las 5T, abordar al paciente bien y, digamos, como junto con la reanimación, hacer un buen trabajo de equipo y así lograr la supervivencia en aumento y que tengamos una buena, pues como un buen retorno a la circulación espontánea. Y esto lo pongo ahí de nuevo, RCP efectiva y tratamiento causal, ya de una directamente un retorno a la circulación espontánea de forma, digamos, de forma rápida, de forma exitosa. Y bueno, muchas gracias a todos, quedo pendiente a sus dudas. Doctor Santiago, infinitas gracias. De verdad abordamos el tema con los puntos y las ideas que tenemos, que consideramos que era lo correcto. Le agradecemos mucho su dedicación, su empeño por compartirnos su conocimiento respecto a este tema. En este momento abrimos el panel para la discusión y algunas preguntas. El doctor... bueno, el profe Santiago tiene levantar la mano. Adelante, profe, y luego le cuento unas preguntitas que tenemos acá en el chat. Vale, gracias. Hola, buenas noches. No, primero felicitar a Santiago por la presentación. No sé si el profe Manu quiere hacer una intervención primero o hago como mis punticos de vista que tengo acá de la presentación del doctor Santiago.
No, dale tranquilo. Ah, listo. No, yo tengo primero, es como una crítica. Yo creo que el profe Manu no había llegado cuando dijiste el comentario que al final te contradijiste con lo mismo. Corre que nosotros como médicos en el servicio de urgencias, o más como urgentólogos, ¿cierto? La idea de nosotros es trabajar con el equipo, ¿cierto? O sea, vos nunca vas a sacar a nadie de tu equipo, vos primero haces una preparación, haces un briefing de todas esas pacientes, de todas esas personas que están involucradas en la reanimación. No quiero que quede ese comentario de la charla que entonces sacamos al que nos sirva, no. La idea es nosotros tenemos esa parte como médicos, hacer a cargo de la gestión y hacer parte de la educación de todo el equipo de trabajo, ¿cierto? Entonces lo que va a implicar es que no lo vamos a gritar, no lo vamos a maltratar, no lo vamos a apartar, pero sí lo tenemos que ver qué es lo que están fallando para enseñarles esa parte de acá, ¿cierto? No es que quede la idea de que entonces el que nos sirva los vamos a sacar del servicio, no, miramos qué es lo que está fallando, porque todas las personas van a aportar algo a nosotros en el servicio, ¿cierto? Y obviamente, como vos lo dijiste, que una reanimación es algo muy caótica, pero la cosa es que si vos haces una preparación de todo tu equipo y haces ese briefing cada vez que va pasando esto, cuando llegue un momento, cada uno va a saber cuál va a ser su rol, ¿cierto? Van a confiar en vos y vamos a tomar mejores decisiones del mismo, ¿cierto? Entonces es como la crítica, pues que tengo el comentario que hiciste, pero no es como pues de malintencionado ni nada. Yo sé que lo dijiste pues como un comentario, pero es para que no quede como esa idea a las personas que están escuchando acá, pues estuvieron parando. Otra cosita, Santi, importante en el servicio de urgencias es el tema de la saturación. Nosotros en el servicio de urgencias vamos a tener una saturación ideal. Todo paciente, digamos que lo que vos dijiste, paciente que esté con hipoxia, pero lo ideal que vamos a llegar con esos pacientes es, vamos a tratar de llevarlos a una saturación al menos del 94-95%. Nunca nosotros en urgencia vamos a esperar una saturación del 100% en un paciente crítico preparo. Obviamente el posparo, el paro es otro cuento aparte. Otra pregunta con la que me quedé, Santi, es el tema del índice de choque. Realmente, ¿cuál es la indicación que das en esta charla? Y hacemos como la discusión del mismo, ¿cierto? Como ese índice de choque, no me quedó claro realmente como ese valor. Y lo otro es el uso o no uso del bicarbonato en el tema de reanimación. ¿Lo vamos a usar o no lo vamos a usar? Esas son las dos preguntitas que tengo grandes de la charla, ¿cierto? El índice de choque y el tema del bicarbonato. De resto, excelente charla, Santiago, y muy bacano pues que estemos llegando a estas charlas ya más avanzadas que podamos llegar a estas discusiones así, ¿cierto? Obviamente todo el tema con tema educativo, todo el tema es como de hacer esta discusión, no tomes que es como un ataque o algo, ¿cierto? Para que todo el mundo le quede claro, pues que la idea acá es que hagamos unas preguntas, que si tengamos algunas dudas para poder responder en este espacio. ¿Listo? Santi, felicitaciones, hermano. Profe, ¿cómo estás? Muchas gracias. Bueno, no, primero con respecto al comentario, bueno, sí, quizás creo que se escuchó feo, perdón, me disculpo por eso, pero no es sacar al que creo que nos sirva, no, sino que al ser un momento caótico, un momento donde considero necesitamos estar concentrados, simplemente como líder, puedo decirle como vení, no, apartarte de la reanimación al momento y ya luego, pues, digamos, como podemos hacer la retroalimentación y como ellos, profe, obviamente todos estamos en un círculo de aprendizaje y todos retroalimentar y pues digamos que eso es lo que por ejemplo, aquí en la institución intentamos hacer después de que hay una reanimación, intentamos reunirnos y mirar, bueno, qué falló, qué faltó, qué hicimos bien con respecto a eso. Y bueno, disculpas pues como por el comentario, no esperaba que lo tomaran después. Siento que sí se pudo tomar mal, de nuevo disculpas. Respecto a lo del índice de choque, es más que todo pues como para el manejo en pacientes con trauma, ¿cierto? La idea mía con este concepto era como pues, digamos, direccionar sobre cómo pasa una reanimación hídrica o una reanimación con hemoderivados, ¿cierto? Igual pues me corregirás, muchas gracias, profe. Y con respecto al bicarbonato, lo mencionas porque, digamos, el bicarbonato sí puedo corregir con, la parte de la acidosis, pero también como darle prioridad, no solamente al bicarbonato, o llegar de una con el manejo del bicarbonato, sino hacer inicialmente el manejo de la causa de la acidosis, ¿me hago entender? ¿Qué nos dice la guía claramente con el bicarbonato? Que vos lo tenés ahí en la presentación. Por eso, en la guía no netamente se utiliza o no necesariamente se utiliza en la reanimación, ¿cierto? En el paro. Pero cuando lo voy a manejar, lo voy a utilizar 1 miliequivalente por kilo intravenoso. ¿Y cuáles serían esos casos? ¿Y cuáles serían esos casos del uso del bicarbonato? Porque la guía es muy clara en decir, no se usa el bicarbonato.
y hay unas excepciones para usarlo, ¿cierto? Que son muy claras en la guía, que es la idea que yo quiero como darle a todos los pelados de cuándo vamos a usar ese bicarbonato. No es como, usémoslo porque sí, porque Sí, la evidencia ya demostró que el uso del bicarbonato en X pacientes, ¿cierto? Va a aumentar la mortalidad. En cuáles se ha visto que aunque la mortalidad se reduce un poquito, igual sigue siendo muy malo el medicamento. Ese es como el punto que quiero llegar acá en la discusión. pero vale, no, te lo debo, la verdad no lo tengo claro, No, hágale. lo voy a No, revisar, sí. listo, no importa, listo. Pero el tema del bicarbonato, y como para los que están acá escuchando todos, el tema del bicarbonato es más que todo en tema de intoxicaciones, en tema de paro porque tiene una acidosis profunda, porque lleva mucho tiempo de reanimación, porque sí o porque no, no. La guía es muy clara en decir el bicarbonato no se usa y no es que quedemos con la idea de que vamos a usar siempre bicarbonato. Hay unos casos muy puntuales, principalmente las intoxicaciones y cuando tenemos, pues tenemos claridad que es una intoxicación que podemos revertirlo con el bicarbonato o que podemos tener como parte del tratamiento del bicarbonato. Es así, no sé, profe Manu, ¿qué tendrás como con ese? Y la otra preguntita, si lo del índice de choque, creo yo, ahora el profe Manu también que creo que me va a ayudar con esa intervención, no es dejar un índice de choque tan alto, porque es que el índice de choque que vos decís 1.5 es un paciente que ya está muerto. La idea es poder hacer una intervención más temprana, vos mismo lo dijiste, en ese paciente con trauma, ¿cierto? En el cual podemos hacer una intervención temprana cuando empezamos a ver, venga, un paciente que está por fuera de lo normal, un paciente que esté por encima de 0.7, por encima de 0.8. De hecho, la sensibilidad mejora mucho más cuando son encima de 0.9. Eso nos hace pensar que ese paciente está muy maluco, ¿cierto? Y adicional a eso, del índice de choque, pues tenemos las otras escalas que nos hablan también del exceso de base, ¿cierto? Y ya la taquicardia, pues como lo dice la guía de la TLS, pero eso es muy tardío y no está correlacionado con la gravedad del paciente. Pero si vamos propiamente al índice de choque, vemos que por encima de 0.9 vemos una mayor relación en mortalidad en estos pacientes, en mortalidad en estos pacientes, y el índice los criterios de transfusión masiva en los mismos, ¿cierto? Y asociado, pues, y siempre como asociar ese índice de choque a otras cosas, no quedarnos solo con el índice de choque, sino asociar más a la clínica del paciente. La alteración neurológica, la diaforesis, las alteraciones neurológicas que también están muy asociadas al mismo, ¿cierto? Esa discordancia que se tiene entre pues de pacientes muy taquicárdicos, o si tenemos la disponibilidad en el servicio de urgencias de una ecografía para poder mirar si tiene líquido libre o no, o si tiene un FAS positivo o no, que nos va a ayudar como a aumentar ese valor de tomar la decisión de transfusión masiva en estos pacientes, ¿cierto? No sé, profe Manu, si tiene alguna intervención adicional. Igual, Santiago, me pareció una charla muy bacana, cumpliste como los objetivos que se tenían de la charla. No, me interesa primero si hay dudas de los estudiantes o de quien haya escuchado, si tiene alguna duda, resolvamos primero eso, que si dentro de las dudas hay cosas que yo tenga por decir, lo voy diciendo. Sí, profe, acá tenemos un par de preguntas que nos hicieron por el chat, justamente preguntaron respecto al bicarbonato también, ¿cierto? Sobre la utilidad, porque pues, la pregunta dice, las guías son como ambiguas respecto a la utilización del bicarbonato. Realmente sí tiene utilidad durante el paro. Esa es como la primera. Y la segunda es teniendo en cuenta que una ventilación inadecuada con el ambú puede generar un neumotórax, pero yo creo que esto está desenfocada. No, esa está. La del chat, mira la del chat que mandaron Sí, un anónimo. Dice que ok, no, pues que no recuerda bien. Dice en los casos de hipocalemia que hay distintas maneras de corregirla de acuerdo a las comorbilidades que tenga el paciente que se prefiere. Pero eso lo explicó Santiago. Entonces ella está preguntando, la persona que está preguntando es como cuáles son las formas de corregir la hipocalemia. exacto. Formas de corregir la hipocalemia en paro y el uso del bicarbonato. Esas son las preguntas que tenemos hasta el momento, profe.
Santiago, vos que sos el dueño de la charla, ¿algo por decir a esas dos preguntas? Profe, bueno, muchas gracias. Nada, respecto pues, a lo del bicarbonato, lo que hablamos ya con el doctor Santiago García, y respecto a la corrección de la parte de la hipocalemia con el potasio, tener en cuenta primero qué grado de hipocalemia tengo, ¿cierto? Si es una hipocalemia leve, moderada o severa, y ya de acuerdo a esto, corregir, como les mostraba, pues digamos, con la dosis de 10 a 20 mil equivalentes, y pues como intentar hacer la vigilancia del ionograma, mirar cómo me está tolerando el paciente, ¿cierto? Es más que todo como eso, profe. ¿Alguna otra pregunta por ahí? O si no, doy mis puntos. No, solo están Sí. esos dos. Acá llegó otra. Ujú. Dice que respecto a la hipoxia, teniendo en cuenta que la saturación que tomamos durante el paro, pues la oximetría de pulso, requiere un flujo constante de circulación. Si es confiable lo que nos muestra el monitor respecto a la saturación del paciente o si hay otras medidas. Es una pregunta algo difícil. Vamos, Santiago la sabe. ¿Me la repites, por favor? Perdón. Dice que, hablando de la hipoxia, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la oximetría de pulso requiere un flujo constante de sangre, pues una circulación constante de sangre, que si debemos confiar en lo que nos muestra el monitor o si hay otras medidas para confirmar eso. Profe Manuel, no, la verdad no tengo la respuesta. Bien, veamos. Cuando ustedes tengan la posibilidad, la mayoría de los monitores, incluso los pulsoxímetros del dedito, por allá hay unas letras que se llaman PI. Los invito a que consulten qué diablos es ese PI que aparece en los monitores y al ladito de la saturación aparecen unas letras pequeñas y al lado de esa letra PI aparece un número. A eso se le llama índice de perfusión. Y resulta que el índice de perfusión tiene muchos estudios, particularmente en anestesiología, y lo hemos utilizado también en la parte de reanimación, como una medida indirecta para saber si lo que estoy haciendo, no estoy hablando en paro, sino estoy hablando de un paciente que está críticamente enfermo, me sirve para si las medidas que yo estoy tomando para mejorar la perfusión están sirviendo. Digamos lo ideal es tener un PI por encima de 2, 3 idealmente. Unas medidas por debajo de 1, 1,5 son poco confiables. Les digo esto por qué razón, para responderle a lo que pregunta el compañero o compañera, porque no sé si fue un hombre o una mujer. Usted puede garantizar que la lectura de la saturación es confiable si ese PI está por encima de 1,5 o 2. Y eso también es una forma indirecta para saber si el compañero o compañera que está haciendo las compresiones las está haciendo adecuadamente. No solamente fijándose en que tenga una frecuencia de compresiones entre 100 y 120, que no siempre es fácil que el monitor te detecte eso. Entonces, digamos lo que es una manera indirecta de usted poder saber de si esas compresiones están siendo efectivas con ese PI. Si ese PI está por encima de ese valor, los valores que te está dando el monitor son confiables. Son confiables. Incluso no solamente en el caso de paro, para todo paciente. Doctor, es que el paciente está saturando 85. Usted antes de ir a correr a ponerle máscara de oxígeno o saturar, fíjese ese PI cuánto está. Porque si ese PI está por debajo de 1,5, con seguridad la lectura está errónea. Entonces trate de cambiar de dedo a ver si la lectura es confiable. Lo otro con respecto a la saturación es que hay estudios muy claros que han demostrado que así usted le esté dando oxígeno adecuadamente al paciente, el monitor se puede demorar incluso hasta un poco más de 30 segundos en mostrarle los cambios en sangre de la saturación. Entonces, si usted le pone oxígeno o intuba al paciente y usted ve que el paciente satura 50, no se estrese si pasan 10 o 15 segundos y sigue saturando 50, dele tiempo. Porque el monitor se le demora en detectar esos cambios sanguíneos de oxígeno y usualmente se le demora aproximadamente 30 segundos
para que no corran a quitarle el tubo, a cambiarle el tubo, que porque la saturación no sube. Calma. Listo. Con respecto al bicarbonato, me van a crucificar. Si hay alguien aquí que me quiere mandar el de la moto, pues hágalo, pero yo soy de los que considera que el bicarbonato en parada cardíaca, ojo, parada cardíaca, no se usa. No me vengan aquí después a decir, doctor, es que el paciente entró en paro porque estaba con un choque séptico o porque estaba con una cetoacidosis diabética, entonces el pH que se le hizo preparo era de 6,9 y las guías dicen que es que por debajo de 6,9 se le pone bicarbonato. Vuelvo y digo, paciente en paro, yo soy de los que considera que no se pone bicarbonato. Y la razón es muy sencilla. La dosis es 1 milequivalente por kilo. ¿Ustedes se han puesto alguna vez a ver un enfermero a destapar la cantidad de ampollas que necesita para colocar 1 milequivalente por kilo a un paciente? ¿Y cuánto volumen se necesita para poner ese bicarbonato? Eso es perder tiempo. Además que están los detractores, y yo entre comillas soy uno de ellos, en los que considera que el bicarbonato simplemente maquilla unos gases arteriales. Pero como muy bien se los dijo Santiago, no resuelve el problema. Y entonces yo antes de ir a corregir un pH de 6,9 porque mi paciente tiene una cetoacidosis diabética con bicarbonato, pues niño, coloque la insulina para que corrija la cetoacidosis, las cetonas, que es lo que en consecuencia es lo que le está generando la acidosis. O si el paciente entró en paro porque está con disfunción renal, pues lo que requiere es diálisis y bajarle el potasio porque probablemente la acidosis metabólica es porque los riñones no le están funcionando. Entonces la respuesta no es simplemente ir a poner bicarbonato. Entonces yo se los digo, así me quieran crucificar, así vayan y digan donde estén rotando, es que el doctor Manuel dijo, eso es mi pensamiento. Y de acuerdo a lo que dice la evidencia, eso no sirve para nada. Solo para dar problemas, porque la colocación de la vaina, el destapar ampollas, que eso huele horrible. Entonces usted imagina todo el mundo allá sudando, dando masaje, y usted tiene que sacar a 1 o 2 personas para que empiecen a destapar ampollas. Uy, qué lidia. Entonces yo soy de los que considera, porque primero, evidencia a favor no hay, pero claro, como dice Santiago, es cierto, daño no le hace. Pero daño no le hace al paciente, pero al grupo de la reanimación sí le hace tener que destapar un montón de ampollas y por dónde se los va a poner. Entonces, eso es lo que considero yo. Con respecto al índice de choque, pues es que estamos hablando de parada cardíaca, no de preparo. Entonces, a mí el índice de choque en paro cardíaco no me dice nada, realmente. Nada. Me ayuda más es antes de, pero no estamos hablando del preparo, estamos hablando de qué se hace en la parada cardíaca. Fin. Entonces, no voy a entrar más en discusión al respecto. Y eso es lo que tengo por decir. A Santiago, muchas gracias. Creo que lograste los objetivos. Había que puntualizar en unas cositas, pero creo que ya lo logramos. Muchísimas gracias por tu disposición y por el tiempo. No sé si en el chat haya alguna otra pregunta adicional. Profe, no,